El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Bien, como les he dicho, no estamos ahorita en una serie particular de un libro de la Biblia, sino estamos tomando el mes de enero para enfatizar algunos aspectos de nuestra vida devocional y de nuestra devoción a Dios. El día de hoy voy a hablar sobre la oración. Hace 2 semanas Abelardo habló sobre glorificar a Dios con canto. La semana pasada habló sobre la importancia de nuestra lectura y nuestro estudio de la palabra de Dios, y hoy voy a hablar sobre la oración basándome en Lucas capítulo 11 versículo 1. Y este mensaje le he puesto: Jesús nos enseña a orar. Jesús nos enseña a orar. Dice versículo 1: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. He escogido este pasaje, aunque también en el capítulo 6 del libro de Mateos viene esta enseñanza de Jesús que parece ser que él repetía cuando enseñaba a la gente cómo orar. Aquí me concentré yo escogí mejor el pasaje de Lucas por 2 razones. Primero que nada, porque un discípulo atrevido lo vio orar. Cuando estaba Jesús orando, lo vio, le llamó la atención y le dijo: Señor, enséñanos a nosotros a orar. No sabemos qué discípulo era, no sabemos si era uno de los 12 o era uno de los que andaban junto con él, que él consideraba sus discípulos. Pero si tú pudieras pedirle algo a Jesús, es la única ocasión en donde donde un discípulo le pregunta y le pide a Jesús que le enseñe algo específico. Y está registrado en la Escritura, ¿verdad? Porque la postura del discípulo es la correcta. Hace más de 30 y tantos años que yo leí eso, y yo oré eso mismo. Le dije: Señor, enséñame a orar. Y fue un proceso muy interesante, ¿verdad? De donde salió aquella serie que enseñamos por muchos años, con Jesús en la escuela de la oración, ¿verdad? Pero este pasaje no solamente es importante por esa postura, sino porque de alguna forma Lucas, que escribió este evangelio, dice que él lo escribió después de haber investigado cuidadosamente los hechos y los dichos de Jesús. O sea, Lucas no estaba ahí, pero él está escribiendo lo que él, como médico, de manera exhaustiva investigó y preguntó, y tal vez hasta le preguntó a ese discípulo: oye, ¿qué fue lo que dijo Jesús cuando tú le preguntaste, le pediste que te enseñara a orar? Y está de una manera más reducida, más concreta, en 5 peticiones específicas, que creo yo es muy importante que lo veamos así, en lugar de verlo como una recitación o una oración que repites tú y que de alguna manera esa es la forma que Jesús quiere que ores siempre. Aquí está diferente y está más específica y más directa. Y está de esa manera, creo yo, para que podamos ver qué significan esas 5 peticiones que está haciendo aquí Jesús y que le está diciendo a sus discípulos que deben de orar de esta forma. Y lo que estas
estas cosas señalan es que Jesús no está tan preocupado con las peticiones específicas que tú vas a hacer cuando ores, sino en la postura y en la actitud que tú debes tener cuando oras. O sea, estas peticiones nos van a enseñar que Jesús quiere que cuando tú ores asumas una postura y tengas una actitud específica. ¿Ok? Entonces quiero que tengan eso en mente cuando las estemos repasando, identifiquen y vean cómo cada una de estas cosas modifica y corrige y dirige tu postura y tu actitud. Y voy a estar hablándolo de manera que creo que lo podrán ustedes también identificar. Si tú has batallado con la oración y eres como algunos que se sientan a orar y no saben qué decir y dicen, pues yo oro y pues en 30 segundos ya terminé de orar y ya no sé qué más orar. Bueno, necesitas venir a que Cristo te enseñe a orar. O si tú eres como aquellos que van a orar y de repente dicen, no hombre, a ver, el día de hoy mi oración no estuvo muy buena, no sentí nada, no sentí la presencia de Dios, no sentí que Dios me escuchaba, parecía que le estaba hablando yo a la pared. Esta enseñanza de Jesús te va a ayudar a ti también, porque sabes una cosa, la oración no es una experiencia mística, no es el ir a tener una experiencia contemplativa donde tú eres trasladado al tercer cielo. A veces eso sucede cuando estás orando, pero eso no es el objetivo de la oración. Jesús aquí no te está diciendo que ores así, buscando esas cosas. O si tú piensas, ¿verdad?, que la oración es llevar tu cuaderno con todo un listado de peticiones, de cosas que tú necesitas que Dios haga, ¿verdad? O que tú quieres que Dios haga, ¿verdad? Es como decirle, vamos a pasarle la lista a Santo Claus de todas las cosas que yo necesito y por todas las que yo tengo que orar. ¿Sabes qué? Te vas a sorprender de la forma y de por qué Cristo está diciendo estas 5 peticiones específicas en la forma en que las está diciendo. Y creo que te va a ayudar también a que tu oración sea más efectiva. Y te voy a decir una cosa, Dios me ha sorprendido a mí en muchas ocasiones en la forma que Él contesta mis oraciones. Me sorprende. Y no sé a veces ni por qué. Y soy medio tonto en ese sentido, ¿verdad? Porque no me doy cuenta que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios escucha y Dios contesta. Y creo que a todos espero que nos aliente esto de decir, yo voy a aprender, Jesús me va a enseñar a orar de una manera que le agrade a Dios, conforme a su voluntad, para que me escuche. Y como dice la Escritura, ¿verdad?, si el Señor te escucha, entonces Él va a contestar tus oraciones. Pídele al Señor y te va a dar, es la promesa de Mateo capítulo 6. Bueno, eso ya lo veremos después. Bueno, primero, antes de hacer su primera petición, el Señor Jesús empieza con una palabra. ¿A quién está dirigiendo el Señor la oración? Y se la está dirigiendo al Padre. En Mateo dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí solamente dice Padre. Y como que suena raro leer Padre, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Porque estamos tan acostumbrados a oír lo otro. Pero precisamente por eso me gustó esto, porque cuando yo lo leí me resaltó más. Jesús está enfatizando una persona, una relación, está hablando de nuestra identidad en la oración, al referirse que todos debemos orar al Padre. Eso significa que hay una relación definitiva entre Dios y nosotros que nosotros tenemos que recordar. Que Dios no es alguien al quien tú estás tratando como de convencer o de caerle bien, ¿verdad? Que no debe ser como cuando vienen los niños con sus mamás o diciendo, mamá, me porté bien, ya recogí
mi cuarto, ya comí todo mi plato, ya hice todo lo que me dijiste, ahora sí me puedes dar un chocolate. No, sino que Jesús está diciendo, Dios es tu Padre y cuando tú hables con Él debes de recordar que es tu Padre y que esa realidad, esa cosa real, esa relación real y definitiva, no cambiante, nada lo puede afectar, debe de ser lo que gobierne la manera en que tú vienes a hablar con Él. En otras palabras, tenemos nosotros acceso a Dios, acceso y libertad. Tenemos acceso y libertad por algo que Él ha hecho en nosotros. Les voy a recordar esta escritura que viene en Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y ahí está repetido en el griego, no son dos palabras. O sea, dice, por el cual nosotros clamamos, Abba. Abba significa papá. O sea, nosotros estamos clamando a Dios como Padre porque hemos recibido el Espíritu Santo. Versículo 16 dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En otras palabras, nosotros podemos orar papá, decirle Padre a nuestro Señor, a nuestro Dios, porque Él nos adoptó en la salvación. Entonces tenemos una relación de tal forma que no hay nada que cambie eso mientras nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo que es lo que nos regeneró. Cuando creímos en Cristo y fuimos salvados, se nos puso el Espíritu y eso ya ahora nos da la libertad, nos da el acceso a decirle a Dios, Padre. Quiere decir que solamente los creyentes pueden orar así. Claro que no vayan a corregir ustedes a nadie que diga Padre, pero la verdad de las cosas es que a mí me puede venir un niño de la calle, ¿verdad? Y decirme, papá. Y yo le voy a decir, ¿qué quieres, niño? Pero yo no soy tu papá, ¿verdad? Pero uno de mis hijos viene y me dice, papá, y porque sí son mis hijos, inmediatamente mi corazón está abierto para lo que ellos quieran de mí. Ahora, esto también debe alentar a los que no son creyentes. Si tú dices, yo realmente no sé ni cómo hablarle a Dios, yo me sentiría muy raro decirle a Dios, Padre, porque yo no sé si realmente sea mi Padre o no. Yo no sé siquiera si crea en Dios. Yo te voy a decir una cosa, la verdad de que Dios era real y de que yo podía hablarle a Dios cambió mi vida. Hace casi ya 38 años, en 2 meses voy a cumplir 38 años de haber hecho una oración como un incrédulo, como una persona pagana, perdida, como una persona miserable que yo era, que a través del testimonio de Kena, que ella realmente le hablaba a Dios y creía en Dios, y yo decía, pues esta mujer no, ¿qué tiene? Yo hice mi primera oración, la oración de un pagano, de un impío, de un pecador que no conocía de Dios, nada sabía. Y le dije al Señor, si verdaderamente estás ahí, como te llames, yo quiero saberlo. Así de tonto era yo para el orar, pero eso es todo lo que me salió. Y Dios en su misericordia me contestó. Así que si tú no conoces a Cristo y no conoces a Dios como tu Padre, yo te voy a invitar y te voy a alentar. ¿Sabes que tú puedes invocar el nombre de Dios? Y le puedes pedir que tenga misericordia de tu vida. Y le puedes hablar, le puedes decir, si tú estás ahí, me ves y me escuchas, ten misericordia de mí también.
Yo también quiero conocerte. Perdóname, sálvame, muéstrame. ¿Qué onda con mi vida? Haz algo conmigo. Dios es tan bueno y tan deseoso de aumentar su familia, que adopta individuos que vienen a Él con frases tan infantiles a veces. Decir, aquí estoy. Está bien. Haz de mí lo que quieras. No te limites tú por decir, yo no le puedo llamar a Dios Padre, en invocar el nombre de Dios. Ahora, una cosa que sí quiero hacer claro es que ese acceso y esa libertad no dependen de ti. No es algo que tú te ganaste, no es algo que tú generas, sino que es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. En otras palabras, es por los méritos de Jesús, por los que tú tienes ahora el acceso y la libertad de venir ante Dios y de llamarle Padre. Ahora, dice la Escritura en Romanos 8, 31 y 32, dice, entonces, ¿qué diremos a esto? O sea, unos versículos después de que decimos que podemos clamar a Dios como Padre, dice esto. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y nota en el versículo 32, el que no eximió, quiere decir el que no se detuvo a entregar a su hijo, no lo libró de eso, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es decir, date cuenta lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para darte a ti el derecho de llamarlo Padre. En otras palabras, esto es una obra de gracia completamente. Él nos ha salvado, 2 Timoteo 1:9, y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. En otras palabras, Dios está a nuestro favor por lo que Cristo hizo. Dios te escucha cuando dices Padre por lo que Cristo hizo. Entonces no trates tú de alguna manera de ganarte ese derecho, porque hay muchas personas que dicen, no, ahorita cómo voy a ir a hablarle a Dios, no quiero ser un hipócrita, como si Dios no supiera cómo está tu vida. No, pues es que ahorita me siento mal, ¿con qué cara le voy a hablar yo a Dios? Pues con la cara que tienes de pecadorzote. Porque el que no eximió ni a su propio hijo para que tú pudieras venir ante Él, ¿cómo no te va a conceder el escucharte y el que tengas acceso a Él? Es lo que está diciendo la Biblia. Ven, no depende ni dependió nunca de ti. Entonces, hermanos, ¿para qué viene en la Biblia la parábola del hijo pródigo? Que como dice Tim Keller, más bien debería ser del padre pródigo, porque pródigo quiere decir generoso, abundante. Debería ser correcto, decíamos, la parábola del hijo pecador pródigo. O sea, que fue tan abundante su pecado, ¿verdad? Pero ustedes vean ahí, Jesús lo enseñó eso y era un ejemplo que él usaba para que la gente entendiera. El hijo era un disoluto, borracho, perdido. Malgastó la fortuna que el padre con mucho trabajo ganó, que se la entregó y la perdió toda. Pero el día que él regresó, el padre lo recibió porque seguía siendo su ¿qué? Su hijo. Entonces tú dices, pues es que yo me he apartado, es que yo me he olvidado, es que yo hace mucho que no oro, es que yo he pecado, es que yo he caído, es que yo he ofendido a Dios. Pero si eres su hijo, cuando tú regreses,
Él te va a recibir. Esa es la grandeza de nuestro Dios y es la grandeza de la obra de Cristo Jesús. Eso es lo que es asombroso, que porque es por sus méritos, no por tus deméritos. Es por los méritos de Cristo Jesús que tú puedes venir delante de Dios en cualquier momento, en cualquier situación y decirle, Padre. No tiene calificativos. Jesús no le puso, bueno, cuando oren, háganle así, los que anden bien con Dios. No, los que sean hijos, anden bien o anden mal, vengan al Padre. Y es claro, si tú eres papá, lo sabes perfectamente bien. Más que a nosotros se nos olvida. Si mi hijo o mi hija tiene problemas, ¿qué es lo que yo quiero? Que venga. No que se aleje, que venga. ¿Qué está pasando? ¿Qué necesitas? O sea, yo como padre quiero ayudar, quiero cuidar, quiero proteger, quiero guiar. Y nosotros, por nuestra misma tendencia legalista, es que caemos en esto de querer nosotros ganarnos el derecho de poder pedirle algo a Dios. Nunca vas a tener tú ningún derecho por tus propios méritos de pedirle nada a Dios. Por eso siempre debemos orar en el nombre de Cristo, que significa por los méritos de lo que Él ganó para nosotros. Amén. Ahora, lo hermoso de esto es que la Escritura nos dice que en el momento más duro de Jesús, en su momento más de mayor sufrimiento, en el huerto de Getsemaní, cuando estaba sudando gotas de sangre, que nos explicó Miguel, el doctor Miguel Núñez, que es un fenómeno cuando hay una tensión tan grande que los vasos capilares se rompen y por medio del sudor empiezas a gotear hasta sangre, empiezas a tener gotas de sangre junto con tu sudor. Jesús en esos momentos decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas te son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Jesús nos modela la oración que Él mismo estaba enseñándoles a sus discípulos a hacer. Abba, Padre. Habla entonces de identidad. ¿Quiénes somos? Somos sus hijos. Nuestra postura es una postura de acceso. Vamos delante de Dios y tenemos acceso y libertad. Y luego vienen estas 5 peticiones. 5 peticiones que enfatizan nuestra postura y nuestra actitud. La primera petición dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir esta primera petición? El pedir santificado sea tu nombre significa que el deseo de Jesús, la petición de Jesús era que por sobre todas las cosas el nombre de su Padre fuera exaltado. Entonces es como si Jesús estuviera pidiendo que todo mundo te exalte, que todo mundo te santifique, que todo mundo reconozca quién eres tú. Es una petición. Santificado sea tu nombre. Ya está diciendo Jesús cuál es su deseo, qué es lo que Él quiere. Y la primera petición de Jesús es que Dios sea exaltado. ¿Y por qué el nombre? ¿Por qué santificado sea su nombre y no santificado sea tu persona? Porque el nombre de Dios representa todo lo que Él es. Así que si el nombre de Dios es santo, todopoderoso, creador, perfecto, sabio, justo, misericordioso, etcétera, etcétera, etcétera.
Ese es el nombre de Dios, es lo que Él es. Y Jesús lo que quiere es que eso sea reconocido, identificado, reconocido y exaltado. En otras palabras, ¿verdad? Nos estamos acercando al Padre con reverencia, con una actitud de decir, ¿quién eres tú? Reconociendo quién es Él. Aquí es donde entra algo que necesitamos nosotros para balancear el hecho que tenemos libertad y tenemos acceso, una cosa que la Biblia llama el principio de la sabiduría, que se llama el temor de Dios. Y nunca lo vamos a entender completamente hasta que no estemos delante de Él cara a cara. Y entonces vamos a entender, esto es el temor de Dios. Y este es el dilema, hermanos, que nosotros nos estamos acercando a Dios, Padre, que está en los cielos. Pero ¿cómo está en los cielos? Déjenme recordarles, no lo busquen, yo se los voy a recordar. Dice Isaías capítulo 6, versículo 1, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. ¿Ven ahí la proclamación del nombre del Señor? Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Cuando decimos Padre, le estamos hablando al que está en este trono. ¿Ven ustedes cómo tenemos que tener este balance entre acceso y libertad y luego entre reverencia? No se nos puede olvidar a quién le estamos hablando. No podemos nosotros pensar que de alguna manera, porque ya ahora nosotros somos hijos de Dios, entonces ya Dios, cuando nosotros nos dirigimos, siempre lo encontramos en el patio con shorts y un delantal haciendo carne asada. No, Él está en su trono, en su gloria, con serafines a su alrededor de su trono y están tapando sus rostros y sus pies en una exclamación de gran reverencia, exclamando, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. A ese Padre nos estamos acercando. Ahí es donde entendemos, mira lo que se nos ha concedido, que seamos llamados hijos de Dios y que tengamos acceso a ese lugar. Nomás como comparación pobre, ¿verdad? Pero algunas personas, el 5º mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y algunas personas toman el 5º mandamiento junto con los otros 4, los primeros 4. Y dicen, estos 5 son iguales. Y los primeros 4 es que honremos al Señor por sobre todas las cosas. Es lo que nos está diciendo, que no te hagas imagen ni nada, que lo ames por sobre todas las cosas y tendrás un solo Dios y solamente Él. Y lo dice, honra a tu padre y a tu madre. Y dices, ¿por qué juntan ese mandamiento con los primeros 4? Y lo que dicen estos teólogos es esto, porque ese mandamiento tiene que ver con una postura de respeto hacia nuestro Padre. En otras palabras, el 5º mandamiento, Moisés estaba adelantándose a que nosotros le íbamos a llamar a Dios Padre. En la figura nuestra de respetar y de honrar a nuestros padres, Dios nos está formando
correctamente, para tener una postura correcta, para cuando ya le podamos decir Padre a Él mismo. Por eso es que es muy delicado que tú eduques a tu hijo o a tu hija diciéndole que es como que tu niño es tu compirilla, ¿verdad? Es tu amigacho, somos cuates tú y yo. ¿Sabes qué? No es así. Tú debes instruir a tu hijo a que tenga honor y respeto para sus padres. Y que no haya familiaridad. Y ahorita el colmo, ¿verdad? Que algunos hijos se toman el derecho, ¿verdad?, de demandar de los padres que los sirvan, que les den lo que ellos quieren. Y algunos hijos hasta golpean a sus padres. Nuestros padres, por toda la vida debemos honrarlos y respetarlos, porque eso nos enseña que a nuestro Padre Celestial hemos de honrar y respetar siempre, porque Él es Dios, es nuestro Padre, pero es Dios al que le estamos hablando. ¿Se fijan cómo les decía ahorita? Las peticiones que Jesús hace están diseñadas para cambiar nuestra postura y cambiar nuestra actitud. Isaías cayó como muerto, hasta que un ángel vino y tocó sus labios con un carbón encendido que había tomado del altar. Y entonces ya pudo él pararse de pie y hablarle a ese Dios. Ese carbón encendido del altar, ¿saben qué significa? La obra redentora de Jesucristo. Nosotros caeremos en la presencia de Dios, pero si Dios nos habla, dice Carlos, ¿qué tienes que decir? Porque hemos sido marcados nosotros, no con un carbón encendido, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, es que vamos a podernos poner de pie y decirle, Padre, vengo aquí a pedirte que tengas misericordia de mi vida, que tengas misericordia de mi familia, que tengas misericordia de mi ciudad, así como la has tenido de mí. Nuestro Padre es Dios. Y no deja de ser Dios porque nosotros le podemos hablar. Y no se nos debe nunca olvidar esto. Nuestra reverencia, hermanos, es muy importante. Porque de otra manera Dios no va a escucharse los puestos. Miren, Dios nunca va a comprometer su posición. ¿Ok? Dios no va a ser un Dios que llegues tú, qué onda, Dios, somos cuates, ¿qué pasó? ¿Qué onda contigo? Y quieras tratar así de Dios y tú digas, sí, Dios se va a bajar del trono, se va a quitar su manto real. Y entonces, sí, tú, vamos a tirar una bola ahí, vamos a hacer algo, ¿no? Dios no va a comprometer su posición por nosotros. Lo que va a pasar es que tu oración, Él no la va a escuchar así. Una ocasión vino un niño por aquí, corriendo por ahí, y me dice, oye, Carlos, ¿dónde está esto? ¿Saben qué le dije? Le dije, mira, ven. Le dije, yo soy el señor Contreras. ¿Me puedes decir, señor Contreras? Y si te hace muy largo, me puedes decir, pastor Contreras. ¿Ok? Yo no soy Carlos para ti. Ahora sí, ¿cómo me llamo? Señor Contreras. Ok, ¿qué necesitas? Hace 36 años leí un libro que cambió mi entendimiento y a la fecha me acuerdo, y a muchas personas se los he dicho, de un hombre que escribió esto. Digo, hay 3 cosas importantísimas que tú debes aprender y saber en tu vida y que nunca se te pueden olvidar. Número 1, tienes que saber quién es Dios. Número 2, tienes que saber quién eres tú. Y número 3, tienes que saber quién eres tú en relación con Dios. Él es Dios, yo no lo soy. Él es Dios, yo soy un pecador y una criatura. Él es el Señor y Rey del universo, yo soy un siervo. Amén. Entonces, en nuestra oración
No estamos hablando, santificar su nombre, de que tenemos que informarle a Dios lo que Él es. ¿Ok? Señor, y tú eres misericordioso, y tú eres santo. No, se trata de expresarle que nosotros sabemos lo que Él es y que apreciamos y admiramos y nos asombramos de esas cosas. Estamos a reconocer que Él es perfectamente santo y que habita en una luz inaccesible y nosotros nos estamos dando cuenta, y Señor, ¿y nosotros qué somos para estar en tu presencia? Tan sabio que nunca podremos comprender sus caminos o designios, que merece toda nuestra devoción, toda nuestra atención, que es santo y entonces es completamente diferente a nosotros, que no piensa como nosotros pensamos, que ve Él todas las cosas y discierne todas las cosas, que Él es perfecto y nosotros imperfectos, Él es todopoderoso y nosotros completamente dependientes y débiles, que Él es absolutamente puro y nosotros irremediablemente faltos y pecadores. Entonces, cuando tenemos esa conciencia, venimos ante Él: Padre, santificado sea tu nombre. En ese momento ya sabemos, es mucho más importante saber qué es lo que Él nos diga que lo que nosotros le vamos a decir a Él, por quién Él es. Amén. Tenemos que recordar quién es Dios, para que estemos en esa postura correcta delante de nuestro Padre que está en su gloria. Amén. Oramos a nuestro Padre, pero nuestro Padre es Dios. Segunda petición. Venga tu reino. Venga tu reino. ¿Ven que Jesús está haciendo peticiones? Igual, estamos hablando de una postura. Si en la primera postura la actitud era una postura y actitud de reverencia, venga tu reino es una postura de sumisión, de inclinación, de doblegarnos ante Dios. El apóstol Mateo nos explica que cuando Jesús enseñaba la petición de venga tu reino, estaba hablando de la voluntad de Dios en la tierra, porque le agrega a él: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, al ver que Jesús enseñaba, tienes que pedirle a Dios que venga su reino, que significa que se haga su voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Eso significa el reino. En otras palabras, le estamos orando a nuestro Padre, que es Dios y también es Rey. También es Rey. Entonces venimos ante el Rey, y los hijos del Rey también se tienen que someter al Rey. Nosotros no podemos orar venga tu reino si no estamos sometidos a su reino, si no estamos sometidos a su voluntad, si no estamos buscando su voluntad. En otras palabras, venimos en una postura y en una actitud de sumisión a su voluntad. Cuando oramos en la oración, venimos a buscar su voluntad y no la nuestra. ¿Se acuerdan cómo oró Jesús? Hágase lo que tú quieras y no lo que yo quiero. Si es posible, que pase de mí esta copa. Clarito Jesús dijo: si es alguna otra manera de que yo no tenga que ser maldecido por ti, hazlo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, ahí les va. Cuando venimos a orar, venimos a buscar su reino sobre nuestras vidas, no que nosotros reinemos en nuestra vida. ¿Quiere que se lo repita? En la oración venimos a buscar su reino sobre nuestras vidas, no que nosotros reinemos en nuestra vida. Nuestra actitud debe ser una de humilde sumisión a su reino. La actitud, en otras palabras, nuestra oración tiene que ser humilde. ¿Qué dice Filipenses 2? Ahí donde leyó Andrés.
hoy. ¿Qué dice y cómo define la humildad? ¿Qué es la humildad? Considerar los intereses de los demás como más importantes que los nuestros. Entonces, ¿cómo podemos presentarnos delante de Dios en una actitud arrogante, considerando nuestros intereses más importantes que los de Él, que es Dios y Rey del universo? No checa, ¿verdad? Salmo 138, 6. Y este es un salmo que probablemente Abelardo se sepa de memoria. 138, 6 es un buen salmo para aprenderse en memoria, porque dice muy sencillo el versículo 6, porque el Señor es excelso, santificado sea su nombre glorioso. El Señor es excelso, es excelente, es perfecto. Y dice, y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Digan, el Señor es excelso, grande y majestuoso. Ahí está en su trono, es nuestro Padre, nos permite entrar. Y cuando hablamos con Él, si venimos en humildad, Él nos atiende. Esa frase nosotros la usamos cuando vamos a solicitar algo de un oficial, un funcionario de gobierno o un funcionario de un banco. Dice, señorita, vengo a pedir a ver si el licenciado fulano de tal me puede atender. Y muchas veces dicen, no, ahorita no me puede atender, está muy ocupado. Dígale que tome la llamada. No, ahorita no va a tomar ni una llamada. Dice, Dios atiende, escucha, dígale que pase, pásale hijo, ¿qué se te ofrece? Al humilde, al que va buscando su voluntad y no la de Él. Fíjense qué importante esto, hermanos. O sea, lo que me llama la atención es que cuando tú estudias estas peticiones de Jesús, te das cuenta que para orar tienes que tener mucho cuidado. Que no es algo que haces así como que, órale, pues vamos a orar, órale. No es algo que haces a la ligera. Voy a quitar el saco porque con el calor se me irrita más el. No es algo que haces a la ligera, sino que tienes que pensar lo que estás haciendo. Es así, sí. Cuando me tocó una vez escribir a mí una carta que iba a leer delante del gobernador y otra que una vez que iba a leer delante del secretario de Gobernación, pues estudié muy bien qué palabras iba a usar. Imagínate, te estás refiriendo al que es el dueño de todo, al que te hizo, al que sostiene tu aliento con su mano. El cuidado que debes de tener en qué actitud y en qué postura vienes. Entonces, nosotros cuando oramos, siempre inclinados en sumisión y en humildad, no buscando lo propio, debemos tener cuidado cómo oramos. Primero, piensa, ¿tú estás sometido al rey o estás en rebelión? ¿Estás viniendo tú, estás en una postura de complacencia, de descuido? ¿Estás ocupado en las cosas del mundo, de tu vida? ¿Y estás viniendo a Dios nomás cuando se te ofrece algo a ti? ¿Tienes olvidado al Señor y vienes a Él como último recurso? ¿O realmente es tu Rey y estás buscando su voluntad? Hermanos, esa primera revisión sobre tu postura, si tú estás sometido, va a cambiar tu oración de manera radical. No vas a empezar con tus peticiones, vas a empezar con tu vida. A buscar someterte y a pedir de su gracia para vivir en esa humildad buscando. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tú vas a orar para pedirle al Señor que te sane. Estás enfermo, tienes mucho tiempo, una cosa crónica ahí que no se te cura y
después dijiste, no, voy con el médico, me tomo estas pastillas, me recomendaron aquel remedio, aquel otro, y ya lo intentaste todo y dices, no, pues ahora sí ya nomás me queda más que orar. Dios es tan bueno y sabe, y se acuerda que somos polvo, es lo que somos, polvo, que Él sopló sobre esa tierra y nos hizo. Entonces Él se acuerda de eso, dice Salmo 103. Dice, ay, Carlitos, ok. Si tú vienes a pedirle por tu sanidad, ¿estás tú pidiéndole que te sane o te prospere o te ayude, buscando que al hacerlo el Señor te complazca a ti y te dé lo que tú quieres, te quite la dificultad, te haga las cosas más fáciles, o estás buscando su reino, su voluntad? La primera oración que debes hacer no es, Señor, sáname. La primera oración es, Señor, pues obviamente tú sabes y yo sé que estoy enfermo. Ahora, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo quiero que se cumpla tu voluntad en mi vida. Yo quiero que tu reino venga a mi vida. Así que cualquiera que sea tu voluntad, Señor, yo aquí estoy para buscarla y vivirla. ¿Quieres que responda con fe? ¿Quieres que a pesar de mi enfermedad yo sobrellevo esta tribulación con gozo y confianza, sabiendo que eso bendecirá a mis hermanos? ¿Cómo quieres que responda, Señor? ¿Qué te glorifica más a ti? ¿Cuál es tu mayor interés? ¿Quieres usar esta enfermedad para cambiarme? Ya que te tenía tan olvidado y busqué todas estas otras cosas, Señor, tal vez tu voluntad sea que yo tenga esta enfermedad para que yo permanezca todos los días buscando tu gracia y tu ayuda. Una de las cosas que anoté yo aquí es que mi vida cambió cuando yo pude distinguir entre la voluntad de Dios y lo que eran mis deseos. De tal forma que yo le pido al Señor aquellas cosas que son mis deseos como mis deseos. En otras palabras, es algo que yo sé que quiero, pero yo no sé si sea voluntad de Dios o no. No se las pido igual que cuando le pido cosas que son su voluntad. Ven, estas cosas así como que, por cierto, Señor, y ya que te tengo aquí en la línea, mira, tengo una petición que es un deseo de mi corazón. Es un deseo de mi corazón. No sé si sea tu voluntad o no, Señor, pero aquí te lo someto. Me gustaría, si fuera posible, si tú quieres, que sucediera esto. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Esto es solamente un deseo, Señor. No es una necesidad, no es algo, es un deseo. Ven. Y Dios honra eso cuando nosotros sabemos distinguir y no venimos con un deseo sin tomar en cuenta su voluntad. Ya, quítame esto, Señor. A Pablo le dijo, bástate mi gracia, Pablo, ¿cuál es la bronca? Fíjate, no te la voy a quitar. Y dice Pablo que le tuvo que pedir 3 veces hasta que le cayera el 20. Ah, entonces es tu voluntad que yo esté así. Bueno, pues ni modo. Ya no le volvió a pedir. Hermanos, o sea, la oración no es un juego, no es un manipuleo de Dios, no es una fórmula que nosotros venimos, Señor, y te pido, sáname en el nombre de Jesús, para que me sane fuerte todos los días, a cada momento. Es buscar su reino, nos está diciendo Jesús. En lo que estamos, primero, venga tu reino, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Ok? Ok, no buscamos lo que nosotros queremos o deseamos, sino lo que Él quiera y desee para nosotros o para las personas que estamos orando. Miren, tu oración va a cambiar cuando tú intercedas por otra persona y estés buscando la voluntad de Dios. El ejemplo que les he dicho y siempre se los digo,
y ya ni me acuerdo ni qué año fue, hace muchísimos años que vino una señora y me dijo, pastor, óreme, para que a mi esposo se le quite lo borracho. Eso es lo que ella quería. Y le dije, ¿y por qué quiere que su esposo le quite Dios lo borracho? No, pues es que cuando se emborracha nos maltrata, se gasta el dinero, dice muchas tonterías y ya estoy harta. O sea, eso es lo que usted quiere. Pero eso está pensando en lo que Dios quiere. ¿Por qué mejor no le pedimos que se haga su voluntad, Dios, en la vida de su marido? Porque lo primero que Dios quiere es salvar su alma. Lo que Él quiere es que su marido lo glorifique a Él, lo honre a Él. Lo que Dios quiere es tener misericordia de su marido, perdonar sus pecados. Es todo lo que Dios necesita y Dios va a obrar en su vida si su esposo se arrepiente y clama a Él. Vamos pidiéndole mejor eso. Ya si después Él quiere quitarle lo borracho, ya será problema del padre y de su hijo. Pero así oramos por las personas. Ven, cuando oras por tus hijos, ¿cómo oras? ¿Estás pidiendo la voluntad de Dios para la vida de tus hijos? ¿O estás pidiendo lo que tú quieres para ellos? ¿O estás pidiendo cosas que a ti te gustaría? Señor, sí, que acepten a mi hijo en la escuela de medicina para que sea un médico fregón. Yo le pido mucho a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será esa una oración que Dios va a contestar? No sabes. No sabes si la va a contestar o no. Pero la que sí sabes y puedes tener mucha certeza que va a contestar es si tú le pides, Señor, que mi hijo viva para tu gloria. Que se haga tu voluntad en la vida de mi hijo, cualquiera que sea, porque lo que tú designes, Señor, será perfecto para él. Eso te pido, que tomes la vida de mi hijo, de mi hija, de mis nietos, de mi esposo, de mi esposa, y tú los uses para tu gloria. Ese es mi deseo, Señor. Esa es mi petición. Venga tu reino a la vida de mi familia. ¿Sí están viendo la diferencia? Ok, tercera petición. Y obviamente nos vamos a tener que ir rapidito si queremos terminar. Tercera petición. Y aquí se ponen un poquito más sencillas, porque Jesús va de más importante a lo mejor al menos importante. No quiero decirlo así, pero obviamente nos vamos nosotros a tener que ir más rapidito. En esta tercera petición le dice, danos hoy el pan de cada día. Y tú dices, pues es obvio, eso es una petición que sí entiendo, dame lo que necesito, ¿verdad? Eso está orando Jesús, pero qué curioso que Jesús está pidiendo el pan y lo está pidiendo diario. Y está diciendo, Señor, yo diario necesito pedirte por el pan de ese día. ¿Quiere decir que entonces nosotros tenemos que orar que Dios nos dé los alimentos todos los días? Creo que lo que Jesús quiere que entendamos, puesto que aquí hay una clara indicación de que Jesús lo que le preocupa es nuestra postura y nuestra actitud, lo que Cristo nos está enseñando y nos está recordando que somos totalmente débiles y dependientes de Dios, que dependemos de Dios para todo, que solamente Dios es autosuficiente y nosotros necesitamos de Él todo, el pan diario. Y el problema, hermanos, aquí es que nuestra oración sucede a veces cuando ya agotamos nuestra autosuficiencia y venimos a Dios sin darnos cuenta que no nos hemos humillado y seguimos tratando de ser autosuficientes, independientes ante la grandeza de Dios. Sin el sostenimiento de Dios, sin la provisión de Dios, tú no puedes subsistir. Esta es una petición
para la provisión de Dios para tu vida en una actitud de dependencia de Dios. Y necesitamos darnos cuenta que somos totalmente dependientes. Que no solamente necesitamos del pan, necesitamos todo. Venir delante de Dios para pedir todo. Me acuerdo hace mucho tiempo que estaba yo viajando con un líder y estábamos en el hotel y nos dijimos, vamos a ponernos a orar. Teníamos que, como media hora antes de una cosa que íbamos a hacer, entonces dijo, pues vamos a ponernos a orar. Y empezó a orar él y dijo, y Señor, tenía 2 niños chiquitos, creo, y dijo, Señor, te pido que protejas a mi familia. Y dijo, y luego me llamó la atención, Señor, yo sé que siempre los proteges, pero te lo pido, Señor, porque yo necesito pedirte que protejas mi familia. Señor, yo sé, tengo trabajo, tenemos comida en el refrigerador. Señor, tengo hasta ahorita provisión, prosperidad. Pero Señor, yo te pido, danos de comer. Danos la salud que necesitamos. Danos vigor, danos entendimiento, danos capacidad, danos la energía. Danos paz en nuestra ciudad. Danos entendimiento, Señor. Danos todas estas cosas que necesitamos nosotros para vivir como seres completamente débiles y dependientes de Dios. En otras palabras, la petición, hermanos, Dios la recibe. Nos está enseñando, nos está diciendo, tú pídele a Dios que te dé pan. Y les enseñó en el capítulo 5 y 6 de Mateo, en las bienaventuranzas, dice, ¿por qué te preocupas? Mira las aves. Dios provee para ellos. ¿Por qué te preocupas qué has de comer y qué has de beber? Déjame, yo te cuido. En otras palabras, no es un Dios diciendo, no te voy a dar. Es más, te voy a pasar, que pases un hambre ahí, unos 3 meses para que veas lo que es bueno y desgracias, porque eres un ingrato. Un amigo nuestro, en una ocasión nos platicó, ¿verdad?, que cada vez que servía comida a la señora se quejaban los hijos. Eres un hombre muy rico. Y se quejaban los hijos, hasta que un día dijo, ya estoy harto. Y le dijo a su esposa, ¿estás dispuesta a entrarle con eso conmigo? Le dijo, sí, a partir del día de mañana, lo único que vamos a comer es arroz blanco. Como su esposa es oriental, entonces ella servía arroz blanco para desayunar. Los hijos dijeron, qué raro, arroz blanco. Bueno, pues se comieron arroz blanco. A lo mejor se quejaron, arroz blanco, oye, ¿qué traes, mamá? Se lo comieron. A mediodía, arroz blanco. A la cena, arroz blanco. Al siguiente día, arroz blanco y arroz blanco. Y veían que sus papás, ellos comiendo su arroz blanco muy contentos. Y ellos diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hasta que les cayó el 20. Hasta que vinieron y dijeron, ya entendimos, perdón por estarnos quejando, cómo extrañamos la comida de la que tanto nos quejábamos. Pero Dios no está jugando juegos con nosotros. Lo que Él quiere es que tengamos la actitud correcta y que vengamos nosotros a pedir las cosas esenciales en nuestra vida como una actitud de humildad y de dependencia y no como último recurso. En otras palabras, hay que pedirle a Dios que te dé trabajo cuando te está yendo muy bien, no cuando no tienes. Porque cuando no tienes le pides que te dé trabajo todos los días, tal vez 3 veces al día. Pero cuando sí tienes, te olvidas de tu Dios y si ese trabajo lo tienes por la gracia y la misericordia de Dios. Hay que pedirle a Dios que te dé salud a ti y a tu familia cuando estás sano y fuerte. Jóvenes, ¿tú le estás pidiendo a Dios que te dé salud? ¿Y qué te hace pensar que la vas a tener siempre? ¿Y qué pasa? Que no le das gracias a Dios porque tienes salud ahorita y Señor, te pido que me dé salud y te doy gracias que ahorita la tengo. ¿Ven? Lo que está buscando Dios es el corazón de sus hijos.
Que no seamos unos insensatos y pensemos que esta mano proveyó todas estas cosas. Yo no tendría manos si Dios no me la hubiera dado. No tendría cabeza si Dios no me hubiera dado entendimiento. Porque hay mucha gente que no tiene ni manos ni cabeza para poder hacer las cosas que tú puedes hacer. Entonces, la petición de darnos el pan de cada día es una petición que también nos pone en una postura y una actitud correcta. Cuarta petición: perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. ¿Qué es esta petición? Es una petición de perdón, de limpieza. Es un recordatorio de que nuestra naturaleza caída somos simples pecadores y necesitamos continuamente un Redentor que nos limpie y quite el pecado de nuestras vidas. Nunca dejamos de necesitar el perdón de Dios. La oración, hermanos, es la expresión de un pecador ante un Padre, Dios, Rey, proveedor y Redentor. Nuestro Padre es el que proveyó los medios para nosotros ser libres de nuestro pecado. Y yo le pongo aquí la actitud, y esta, más que el decir Jesús como una petición, perdona nuestros pecados, está asumiendo o asume implícitamente que entonces tú vienes en la oración a confesar tus pecados. Y la Biblia nos enseña, el apóstol Juan nos lo enseñó. En 1 Juan capítulo 1 dice, si tú dices que no tienes pecado, mientes y te estás engañando tú solo. Pero dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo necesito venir delante de Dios con una actitud de honestidad y de transparencia. A Dios no lo puedes engañar. A Dios no le puedes dar a tole con el dedo. A Dios no puedes ocultar lo que Él ya sabe. En otras palabras, a veces venimos y sí, oramos y gracias por los alimentos, Dios, y esto y esto, y ya por cierto te pido por mi abuelita y te pido por esto y te pido por lo que dijeron en la iglesia y todas esas cosas te pedimos en el nombre de Jesús. Y tal vez el Señor te dice, a ver, tú y yo tenemos que hablar de otras cosas. Si no somos honestos, hermanos, delante de Dios, si no somos transparentes y nos abrimos de capa delante de Dios, que Él ya nos ve, ¿cómo queremos que nos escuche? Esta petición quiere decir que si ya no hay enemistad entre Dios y nosotros, y Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, entonces nosotros tenemos que venir y reconocer todas aquellas cosas que hacemos a diario que le contristan, que le agravian, ¿verdad? Que le duelen. Venir una actitud de confesión para que seamos limpiados y nuestra relación con Él sea restaurada. Y la solución no es evitarlo. Y no es decir, hace 2 meses que no oro porque ando mal y no quiero orar porque la verdad de las cosas es que no me puedo arrepentir y no puedo dejar esto. Tú tienes que venir a tu Padre en honestidad y decirle, Señor, yo reconozco y confieso que esto está mal. Y tengo que confesarte también, Señor, que en mi corazón está tan duro que no me quiero arrepentir. Soy tan pecador, Señor, que me gusta mi pecado. Y te lo tengo que confesar, Señor. ¿Pero a quién más iré? ¿Quién es el único que vino a destruir las obras del pecado? ¿Quién es el médico de esos pecadores tan
tan débiles y chafas que ni siquiera nos duele nuestro pecado y no lo queremos dejar. Es Él. A Él es el que tenemos que venir. Y aun si es necesario confesarle eso, nuestra falta de arrepentimiento. Te voy a decir una cosa, cuando tú vienes a ser honesto con Dios, tu oración puede empezar de esa manera, pero su trato contigo empieza desde ese momento. Cuando tú percibes que Dios te está escuchando, cambia tu corazón. Y dices, Señor, ya no quiero esto más. Ya, ayúdame. Quítame esto. Ayúdame condúceme, concédeme un arrepentimiento genuino. La Escritura habla de que el arrepentimiento es concedido por Dios. Y a veces nosotros, ya siendo hijos, necesitamos también que Él obre con nosotros y diga, te voy a conceder que ya puedas librarte de este pecado. Para eso Él está en su trono y es un trono de gracia para ayudarnos en el momento de nuestra necesidad, incluyendo cuando tenemos pecado y tenemos que confesarlo. Y les voy a decir esto, hermanos, como pastores, nosotros estamos conscientes, muchos de ustedes están en pecado. Y varios de ustedes están en un pecado muy significativo que los está destruyendo y que puede tener consecuencias muy severas para sus vidas. Y el primer paso que ustedes necesitan dar es ir con su Padre y decirle, Señor, yo tengo que confesar que yo estoy en pecado. Tú ya lo sabes, Señor, pero yo te ando dando vueltas y no he querido venir a hablar porque sé que tú quieres que yo me arrepienta. Y la verdad es que no he querido arrepentirme, no he querido dejar esto. No quiero soltar esto, Señor, porque tengo temor, porque no sé qué va a pasar, porque no quiero las consecuencias. Pero lo primero que tengo que hacer es venir y admitirlo delante de ti, que yo reconozco que esto está mal. Tienes que ir con Dios y tienes que pedirle que te confiese, o sea, confesarte, que te perdone. Y luego hay otra cosa interesante, que no nomás dice perdona nuestros pecados, dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y aquí, ¿verdad? O sea, el Señor enseñaba que si queremos nosotros que Dios nos perdone, nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Pero siento que en esta forma, por la forma como lo dice Jesús, porque también nosotros estamos perdonando a los que nos ofenden. No es una justificación o motivación para que Él nos perdone a nosotros nos perdona por los méritos de Cristo, sino, en otras palabras, Dios quiere limpiarte de todo y quiere limpiarte de la maldad y la suciedad de tu pecado, como quiere limpiarte también del rencor y la amargura y de todas esas otras cosas que contaminan tu vida y te destruyen. Y quiere que seas limpio de toda envidia y todo celo y todo rencor y todo juicio y todas esas otras cosas horribles que vienen a tu vida porque alguien te ofendió, porque alguien pecó contra ti. El Señor dice, quiero que vengas transparente, quiero que seas honesto, quiero que vengas y me digas tu pecado. Yo tengo la medicina para eso. Yo tengo el jabón para lavarte. Yo tengo la sangre de Cristo que te limpia. Tú también. Despójate de todas esas otras cosas. Las ofensas que tú has recibido. Por último, la quinta petición. Y no nos metas en tentación. Y no nos metas en tentación. En Mateo dice, mas líbranos del mal. En algunas versiones dice, líbranos del maligno. Cristo está incluyendo esta quinta petición y nos está señalando y las prioridades del reino. Sí, tú necesitas pan. Definitivamente necesitas perdón. Necesitas buscar la voluntad de Dios.
Necesitas venir con Dios con cuidado. Pero también te está diciendo Jesús, y es muy importante, que no caigas en pecado. Que le pidas a Dios que te guarde y te libre. En otras palabras, en esa actitud de dependencia, de sentirte débil, porque así te sientes cuando estás confesando a Dios tu pecado, le dices, estás diciendo, Señor, pero no sé si mañana voy a volver a pecar. Obviamente la quinta petición viene ahí en ese momento, pero Señor, guárdame, protégeme, líbrame de la tentación. Guárdame de caer otra vez en esto. Soy tan débil, Señor, me doy cuenta que sin tu gracia, sin tu protección, Señor, estoy sujeto a mi propio pecado. En otras palabras, hermanos, estamos orando de rodillas ahí delante de Dios. Señor, aquí ten misericordia de este pecador. Nunca nos alejamos de la cruz, nunca dejamos a Cristo. Necesitamos un Redentor todos los días de nuestra vida, no para renovar nuestra salvación, sino que ahora salvos nos damos cuenta cada vez más, y entre más crecemos, qué profundidad es nuestro pecado. Entre más conocemos a Dios en su santidad, más brilla en oscuridad las tinieblas que están adentro de nuestro corazón. Y necesitamos que Dios las ilumine y necesitamos ser limpios y lavados de esas cosas. Entonces sigue la postura, sigue la actitud de un hombre o una mujer dependientes de su Dios para la salvación. En otras palabras, nosotros permanecemos agarrados de Cristo Jesús y su obra hasta el día que nos entregue a Dios y seamos libres de este cuerpo de pecado. Y eso nos está enseñando Jesús. Tú necesitas permanecer ahí confesando tus pecados y pidiéndole al Señor que te guarde del futuro pecado y la futura tentación. Y dice, guárdanos, dice, líbranos, no nos metas en tentación, o sea, no permitas que caigamos en la tentación, mas líbranos del mal. Quiere decir que Jesús, cuando les decía a los discípulos y les enseñaba cómo orar, les estaba diciendo, sabes que hay un mal del que tú necesitas ser protegido, y número uno, ese mal está dentro de ti. Y se llama el principio de pecado. La naturaleza caída que heredaste de Adán, ahí está. Y tú necesitas pedirle a Dios que te libre de él, que te guarde de él, que te proteja de él. Y la palabra que está ahí mal, está como personificada, por eso algunos nos dicen, líbranos del maligno. Porque nuestros peligros, hermanos, no es el pecado adentro de nosotros, que es como tener un traidor adentro de nosotros y el enemigo está afuera, pero tiene un cómplice en nuestro propio corazón. Entonces, ya sea el que está dentro o el que está afuera, hay una maldad ahí que, ¿verdad?, que nos está acechando. Me acuerdo que en la cita en Génesis, no me acuerdo ahorita exactamente el capítulo, cuando Dios le dice a Caín, ¿verdad?, dice, el pecado yace a la puerta y nos codicia. Está así como esperando, así como esos vendedores que no quieres, que ya quieres que se vayan, ¿verdad?, y nomás están esperando que le abras poquito la puerta y mete el pie. Eso significa, así está el pecado, queriendo que nosotros le hagamos caso. Y afuera tiene el cómplice, ¿verdad?, que está alimentando esas cosas. Ábrele la puerta, ábrele la puerta, ábrele la puerta. Poniendo trampas, zancadillas, artimañas, estrategias para embobarte y no te des cuenta que ya tienes la puerta abierta de par en par. Necesitamos la protección de Dios. No nomás para que no nos pase nada malo, porque lo peor que nos puede pasar es que nosotros permanezcamos en pecado. Eso nos está diciendo Jesús, lo peor. Cuando estábamos en la guerra aquí, ¿verdad?, tan fea, ¿verdad?, y les prediqué a ustedes esto y lo predicaba en otras iglesias, hermanos, sí, estaban cosas muy malas en Ciudad Juárez, pero lo peor que nos podía pasar era que nos mataran. Eso era lo peor. Dice, lo peor que nos puede pasar
en realidad es que perdamos nuestra salvación, o que nunca la alcancemos, o que sigamos ofendiendo a Dios. Eso es lo peor que nos puede pasar. Y Jesús nos está diciendo, lo peor que te puede pasar es que tú caigas en la tentación, que te tropieces, que ofendas a Dios, que pierdas de tu herencia, de tu recompensa, y que tu tropiezo le cause tropiezo a otras personas. Eso es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar es que tú sigas en pecado. Está diciendo Jesús eso. Entonces, por eso la petición, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que para Jesús las 5 peticiones tienen que ver con nuestra postura delante de Dios en la oración? Tienen que ver con nuestra actitud, tienen que ver con nuestras prioridades. Hablamos a nuestro Padre, venimos ante el Padre, pero en reverencia, porque nuestro Padre es nuestro santo Dios. Venimos ante nuestro Padre en sumisión a buscar su voluntad y su reino y no el nuestro. Una postura de reverencia y una postura de sumisión. ¿Por qué es que inclinamos nuestra cabeza cuando oramos? Pues porque yo veo que sí lo hacen todos, ¿verdad? ¿Por qué es que nos postramos delante de Dios y nos ponemos de rodillas? ¿Por qué es que Jesús tenía su rostro en el suelo cuando le decía, Abba, Padre, si es posible, pásame esta copa? Son expresiones físicas de lo que debe ser la postura de nuestro corazón, de estar inclinados delante del Señor. Venimos ante nuestro Padre en una postura de humildad, sabiendo que dependemos completamente de Él. Entonces ten cuidado cuando estás pidiendo por tus necesidades, que sean realmente tus necesidades y no tus preferencias. Jóvenes, si le vas a pedir al Señor por una esposa o un esposo, ¿te ayuda estas 5 peticiones a saber cómo pedírselo? ¿O no te ayuda? ¿O estás esperando, oye, ¿y qué no dijo Jesús algo más acerca de los esposos y las esposas? No, dijo estas 5 y estas son suficientes. ¿Tienes una necesidad? Sí, pero también tienes un deseo en tu corazón. Y hay que saberla separar. Y hay que saberle pedir al Señor conforme a su reino, para su gloria, conforme a su voluntad. Y Señor, y acuérdate, este es el deseo de mi corazón. Venimos en una postura de arrepentimiento, confesando nuestros pecados en honestidad y transparencia, dejando todo rencor y ofensa, buscando ser limpios para que no haya nada que entorpezca nuestra comunión con Dios. Y por último, venimos en debilidad. Y yo les podría decir esto, es esa debilidad última, yo le pondría, y en una actitud de sospecha de nosotros mismos, de duda de nosotros mismos. Decir, yo sé que yo no soy el mero mero, que yo no soy el muy muy. Yo necesito, protégeme. Miren, me llamó muchísimo la atención en una entrevista donde estaba el doctor John Piper. Este hombre, ¿cuántos años tiene John Piper? Casi 70 años. Y dijo esto, estaban hablando de los ministros y dijo esto John Piper. Dice, yo le pido todos los días a Dios que me guarde y me proteja de serle infiel a mi mujer. Y dije, John Piper, ¿por qué le está pidiendo eso a Dios? Y dice, y le pido todos los días que me guarde de serle infiel y que lo avergüence y que tenga yo que dejar el ministerio por algo que hice, que fue una tontería, que avergüenza el evangelio. Dice, se lo pido todos los días, hermano. Tengo miedo, dice.
tengo temor de ir a hacer una cosa así. ¿Cuánto más todos debemos estar pidiéndole al Señor en esa dependencia?